triunfo de la ortodoxia. Entonces, el triunfo de la ortodoxia, ¿debido a qué? Debido a que en el siglo VIII se suscita una gran herejía, que es la prohibición de los iconos en las iglesias y en los monasterios. ¿Eso por qué ocurre? Es por un decreto que el emperador bizantino León el Isáurico proclama. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que el emperador bizantino declarara esa iconoclasia, este ir en contra de los iconos? Bueno, León el Isáurico estaba muy influenciado por el Islam. El Islam no contempla las imágenes bidimensionales, de dos dimensiones, largo y ancho, como son los iconos, ni tampoco las tridimensionales, que son largo, ancho y hondo, las estatuas que se hacen en Occidente, estatuas del Señor, de la Madre de Dios, de los santos. Entonces, eso, disposición de que León el Isáurico estaba influenciado por el Islam, era un factor importante. Otro factor es que se había abusado mucho, se había tomado a veces posturas equivocadas teológicamente. En algunas iglesias, incluso algunos monasterios, los iconos no solamente se veneraban, sino que se adoraban. Y esto no puede ser. La Iglesia Ortodoxa dice que adorar, solamente se puede adorar a Dios. Si la niña llorara, gritara, no pasa nada. Aquí todos somos padres de familia, menos algunos que no, y no molestan. A Jesús no le molestaban los niños. Entonces puede llorar o puede... que no pasa nada. Entonces León el Isáurico, influenciado por un lado por el Islam, y por otro lado, que se había caído un poco en el error teológico de que en algunas iglesias se adoraban los iconos, que eso es un error de carácter, en aquella fecha se diría herético y sería un error teológico. Solamente se puede adorar a Dios, a la Madre de Dios, y a los iconos venerar. Entonces se produce el último concilio ecuménico en el año 765, que es el séptimo concilio ecuménico universal, en la que casi 400 obispos entre Oriente y Occidente se reúnen para tener ese concilio. Y aquí se produce el hecho de que el concilio, inspirado por Dios, cree que realmente las iglesias pueden tener iconos, pueden venerarlos, pero no adorar solamente a Dios. Hay un caso curioso, y que ustedes no encontrarán ningún icono por debajo del siglo VII. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos los iconos en Oriente de las iglesias y de los monasterios los sacaron y los quemaron. Pero hay un monasterio que no pudieron entrar, es el de Santa Catarina, en el monte Sinaí, donde Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Allí había y sigue habiendo un monasterio ortodoxo, el de Santa Catarina, y no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque
Mahoma dio un firmán. Un firmán es, como se dice aquí, en Occidente, un decreto. Y en Oriente se diría que es un tomos. Mahoma dio un firmán en que nadie podía entrar al monasterio a hacer daño, o a coger los iconos y destruirlos. Y uno se rasca la cabeza y dice, Mahoma, ¿cómo puede hacer eso? Sí, por un motivo. Es porque los monjes ortodoxos, cristianos ortodoxos, del monte de Sinaí, de Santa Catalina, a muchos musulmanes que estaban heridos por la guerra entre ellos, los acogían, les daban de comer, de beber, curaban las heridas. Los monjes ortodoxos del Sinaí no tenían en cuenta. Cuando había un necesitado, no preguntaban si era cristiano ortodoxo, si era musulmán, si era ateo. No, era un prójimo, era una persona necesitada y le ayudaban. Los monjes ayudaban a mantenerse, aún hoy en día también, a 900 bereberes. Bereberes, esos 900 bereberes son cristianos, hoy en día, que están alrededor del monasterio, y los monjes les ayudan a promocionarse económicamente para poder vivir esas 300 familias. De todo eso se enteró Mahoma, y Mahoma prohibió que pudieran entrar allí quien fuera a destruir, porque eso era territorio entonces ya del Islam. Entonces, solamente en el monte, el monasterio de Santa Catarina, se encuentran iconos por debajo del siglo VIII. Yo tengo una copia, no original, pero una copia de Cristo en la Pascua, cuando resucita Cristo. Y es del siglo V, del año 400 y pico, cuando empiezan a pintarse los iconos. Y lo tengo en Alicante, en la parroquia de Alicante. Quiero decir que hoy es el triunfo de la ortodoxia. Veamos un momento cuál es la finalidad del icono. Yo era un joven estudiante en el seminario ortodoxo Saint-Serge Radonesky de París, y me presenté a examinarme a la asignatura Historia de la Iglesia, y el profesor, un sacerdote ruso, él me hablaba en francés y yo contestaba. Él me preguntó, Osios, ¿cuál es la razón de los iconos? Y yo le dije, padre, la razón de los iconos es debido a la encarnación de Dios, a que el Hijo, Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, se encarna en el seno de la Virgen María y nace y se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y Cristo es el icono. Icono en griego significa figura, imagen. Cristo es el icono, la figura, la imagen de Dios el Padre, el cual nos lleva a la plenitud de la vida y a la salvación. El profesor me dijo, ya te puedes marchar. Digo, usted me ha hecho una pregunta, eran 10 las que el examen. Dije, no, tienes sobresaliente, no te voy a seguir examinando. Has contestado realmente muy bien. Los iconos son motivación por causa de la encarnación de Cristo, de que Cristo toma carne en la Madre de Dios y sin dejar de ser Dios se hace hombre y nos señala el camino al Padre. Los iconos, hay un gran teólogo, en la ortodoxia hay 3 teólogos oficiales, son San Juan, el teólogo, apóstol y evangelista, el segundo es San Gregorio Nacianceno y el tercero es San Simeón, nuevo teólogo. Pero realmente
El verdadero teólogo en la Iglesia ortodoxa es el que ora a Dios, es el que trata con Dios, el que tiene una experiencia con Dios. San Máximo el Confesor no tiene el título de teólogo, pero es un gran teólogo. Y San Máximo el Confesor dice: yo no venero, y mucho menos adorar, a la madera, a la pintura. No, esto yo no lo venero. Es lo que representa, es lo que yo venero. El icono lo miro con fe y me lleva a ver con los ojos de la fe a Cristo o a la Madre de Dios. El icono me transporta a la trascendencia, me lleva espiritualmente hablando a la presencia de Dios, de la Madre de Dios, de los santos. No veneramos la madera ni la pintura, sino lo que allí está representado, que nos lleva a la trascendencia, y eso podemos adorar. Esto es una sencilla capilla ortodoxa, pero tiene al menos lo canónico, lo fundamental. Sin eso y esto yo no puedo hacer misa. Episcopos dice: Padre Osio, Elche, bien, bien. Icono Pantocrator de Cristo, sí, nada. Icono Voce Materi, sí, adelante. Sí, esto es un altar ruso, tipo ruso, ese altar. Pero si fuera una mesa como esa, estaría igual. Todo eso no tiene importancia, pero sí en las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas es muy sencilla, es una capillita, pero sea esta capilla o sea la catedral de Santa Sofía o de Moscú, las iglesias tienen tres partes: el atrio, que es el lugar por donde se entra; la nave, que es donde estamos nosotros ahora; y el lugar santísimo. El lugar santísimo de la nave, eso es a modo del templo de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que separa la nave del lugar santísimo se llama iconostasio. Siempre el iconostasio tiene que tener a Cristo y a la Madre de Dios.